bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional. Soy Maurín Delgado y junto a nuestro equipo de trabajo le invito a conocer o redescubrir algunos momentos de la agenda informativa de la última semana en Cuba. Hoy destacamos que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría la resolución que exige poner fin al bloqueo que mantiene Estados Unidos contra Cuba hace 60 años. Compartimos además detalles sobre el estudio de eficacia de los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala. También informamos acerca de la 19ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA TSP. Así comenzamos nuestro resumen semanal. Acompáñanos. Con una votación tan impactante como en otras ocasiones históricas, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución de Cuba contra el bloqueo de Estados Unidos. Con 184 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, el mundo dijo no a esta política. En su intervención, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que el daño humano del bloqueo no se puede contabilizar. Ninguna familia cubana escapa de los efectos de esta política inhumana, fueron sus palabras. De cuánto ha padecido la familia en Cuba, de cuánto ha costado vivir y progresar al pueblo, de las pérdidas irreparables por el carácter criminal de una política obsoleta que aprovecha las vulnerabilidades creadas o acentuadas con la pandemia de COVID-19, argumentó el canciller cubano en la jornada de votación en Naciones Unidas contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos. A casi 30 años de denuncia en este espacio, el informe presentado demostró nuevamente que la permanencia de semejante mecanismo privativo constituye el principal obstáculo para el desarrollo de la nación caribeña, así como una violación flagrante del derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno de los Estados Unidos asumió el virus como aliado en su despiadada guerra no convencional. Recrudeció de manera deliberada y oportunista el bloqueo económico, comercial y financiero, y provocó al país pérdidas por alrededor de 5.000 millones de dólares. Aunque las cifras expresadas en la resolución abarcan afectaciones esencialmente entre abril y diciembre de 2020, sobre el pueblo de Cuba pesan 6 décadas de escaseces, sueños y caminos truncos, con daños ascendentes a más de 147.800 millones de dólares calculados a precios corrientes. Rodríguez Parrilla remarcó cómo le ha tocado al sector científico cubano crecerse y generar soluciones, cómo a los trabajadores cuentapropistas y al propio Estado se les ha negado la posibilidad de generar ingresos productos del trabajo, y Washington ha aplicado al país medidas de enemigo en tiempo de guerra. Está demostrado que una amplia mayoría de los estadounidenses apoya el levantamiento del bloqueo y su libertad de viajar a la isla, y que los cubanos que viven en este país desean relaciones normales y bienestar para sus familias. Cuba volvió a la Asamblea General de Naciones Unidas para recordar por qué es inhumano el bloqueo, por qué es errado marcar al país como patrocinador del terrorismo cuando en todo caso se es víctima. Cuba reclama no más que su derecho. El reclamo de Cuba es que nos dejen en paz, es vivir sin bloqueo, que cese la persecución de nuestros lazos comerciales y financieros con el resto del mundo. Demandamos que se ponga fin a la manipulación, la discriminación y cesen los obstáculos a los vínculos de los cubanos que viven en los Estados Unidos con sus familiares en Cuba y con el país que los vio nacer. Reconocemos el esfuerzo de los que en este momento difícil han persistido en la comunicación y el apoyo a sus familias en la isla frente al odio y la persecución política. En Nueva York, este 23 de junio, el mundo vota contra el bloqueo. En esta sesión de rotunda victoria, representantes de organizaciones regionales y diferentes naciones condenaron categóricamente el bloqueo contra Cuba. Una vez más, el apoyo de la comunidad internacional fue abrumador y demostró más que nada el aislamiento de Estados Unidos. Escuchemos algunas intervenciones.
Lamentablemente, de momento no estamos viendo ningún cambio visible con respecto a la política exterior de Washington con respecto a Cuba bajo el gobierno de Biden. Todas las deliberaciones acerca de las opciones que está considerando la Casa Blanca para cambiar su política estratégica no se ha manifestado en la práctica. Esperamos que por fin reine en el gobierno americano el sentido común a la luz de declaraciones anteriores. En confirmación de nuestra postura inamovible, vamos a votar a favor de este proyecto de resolución. México condena categóricamente, como lo ha hecho siempre, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 5 décadas contra Cuba, así como la decisión de aplicar el título tercero de la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, título que encubre la verdadera intencionalidad de la ley Helms-Burton y que ha afectado no solo la soberanía del pueblo cubano, sino también los intereses nacionales de terceros países. Las medidas coercitivas unilaterales por Estados Unidos contra Cuba no son contraproducentes y son medidas que vulneran el consenso internacional respecto a la Agenda 2030 y afectan los derechos a la supervivencia y el desarrollo y derechos humanos fundamentales de los pueblos de todo país. Estas medidas deben terminar cuanto antes. Es de lamentar que el bloqueo económico, comercial y financiero que impuso Estados Unidos contra Cuba, en lugar de que termine, más bien todo lo contrario, se ha reforzado en fechas recientes. El sistema de medidas coercitivas unilaterales más injusto, severo y prolongado que haya sido aplicado contra el país alguno en la historia moderna. Es un crimen que nos afecta a todos, pues se trata de la negación de la diversidad política, económica y cultural del planeta, se trata de la negación de nuestro derecho a la soberanía nacional, se trata de la imposición del poder nacional. Se trata de un ataque contra el sistema de relaciones internacionales en su conjunto. Y es por esa razón que cuando exigimos el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional en el caso de Cuba, estamos defendiendo el derecho a la seguridad y la paz de todas las naciones del mundo. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó de provechoso un encuentro con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a propósito de su visita a la sede del organismo para participar en la votación de la Asamblea General contra el bloqueo de Estados Unidos. En un mensaje publicado en Twitter, el titular de Relaciones Exteriores ratificó el apoyo de su país al fortalecimiento del multilateralismo y el respeto irrestricto a los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó telefónicamente a su homólogo ruso, Vladimir Putin, gratitud y admiración por el aporte del pueblo soviético en la derrota del fascismo. Díaz-Canel suscribió el mensaje el pasado 22 de junio al conmemorarse el 80 aniversario del inicio de la Gran Guerra Patria. En conversación telefónica, trasladé la sincera admiración y gratitud al heroico pueblo soviético por su decisiva contribución en la victoria sobre el fascismo, escribió en Twitter. Cuba decretó duelo oficial pasado 21 de junio con motivo del deceso del excelentísimo señor Kenneth David Buchiswa Kwanda, padre fundador de la República de Zambia. Durante su mandato como presidente de 1964 a 1991, contribuyó al fortalecimiento de las históricas relaciones entre ambos países y al desarrollo de la cooperación bilateral, así como a nuestros vínculos con los pueblos africanos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó que las vacunas desarrolladas por su país contra la COVID-19 estarán a disposición de las naciones latinoamericanas. En un tuit de respuesta al mandatario de Bolivia, Luis Arce, los científicos de la isla se sobrepusieron a los obstáculos y dieron la mayor alegría de este duro año de epidemia y bloqueo recrudecido. Las soberanas y Abdala también estarán a disposición de nuestra América, remarcó Díaz-Canel.
Abdala y Soberana 02 están a un paso de convertirse oficialmente en vacunas. Ante medios nacionales y extranjeros, el grupo empresarial BioCuba Pharma dio a conocer que ya fue presentado el expediente de Abdala a la entidad reguladora cubana para obtener el autorizo de uso de emergencia. El mismo procedimiento tendrá lugar la próxima semana con Soberana 02. Hoy Cuba se posiciona como el país con mayor ritmo de inmunización. Al menos una dosis de uno de estos dos inyectables. En conferencia de prensa ofrecida por BioCuba Pharma sobre la eficacia de los candidatos vacunales Abdala y Soberana, se informó que tan pronto el ente regulador nacional los apruebe, Cuba iniciará el proceso para certificar ante la OMS a sus candidatos vacunales contra la COVID-19 después de que registraran una eficacia del 92% Abdala y del 62% de manera parcial con 2 dosis Soberana. El director de Ciencia e Innovación de BioCuba Pharma, Rolando Pérez, aseguró que el intercambio con la OMS y la OPS ha sido constante durante todo el proceso y el diálogo permanente. Nosotros pensamos que una vez obtenido el autorizo de emergencia en Cuba, es que podremos planificar realmente entrar en un proceso quizá de certificación. Pero el intercambio de información y los resultados científicos es un proceso, repito, que ha venido ocurriendo. Por su parte, el doctor Vicente Vélez, director del Instituto Finlay de Vacunas, explicó que una vez terminada la valoración del grupo de expertos, se espera que la eficacia de Soberana con sus 3 dosis se monte entre 85 y 95%. La eficacia de la tercera dosis, que es de Soberana Plus. Y bueno, cuando usted hace un análisis y plotea la respuesta inmune que se obtiene después de la tercera dosis, usted se encuentra que el número de sujetos que sobrepasan el umbral considerado que correlaciona con los anticuerpos neutralizantes, estamos hablando que es un porcentaje muy elevado. La directora del CIGB, Marta Ayala, resaltó la satisfacción por lograr un 92.28% de eficacia después de su estudio clínico en el oriente del país. Pudimos acumular el número de eventos que esperábamos para el análisis final, que fueron 153 eventos. Como ven ahí, en los placeos se acumularon 142 y en los vacunados 11. Eso es lo que nos da este 92,28% de eficacia, y cuando vimos los límites de este intervalo de confianza son 85 y 95, realmente son también un intervalo bien estrecho, lo que nos da una certeza que estamos en un número realmente eficaz. Espere más detalles en próximas emisiones. Dianic Flores, Cubavisión Internacional. Precisamente desde la gráfica comentamos hoy sobre el impacto del bloqueo de Estados Unidos en la lucha contra la pandemia en Cuba. Para crear y producir medicamentos clave en la batalla contra las enfermedades, y en este caso la COVID-19, se necesita que funcione una cadena integrada por los proveedores, los bancos para el pago de las importaciones y la transportación, eslabones todos golpeados con severidad por el cerco. Se trata de una industria muy especializada, con diversidad de surtidos, suministradores y países de origen, en la que la isla lidia con un escenario que encarece hasta un 30% las operaciones y provoca dilaciones en el ciclo de aprovisionamiento. Pero lo que sí no puede bloquear es la urgencia, voluntad y capacidad de un pueblo en la lucha por la vida. A pesar del cerco, los científicos fueron capaces de desarrollar 5 candidatos vacunales que hoy le garantizan soberanía al país. Y desde más de 50 ciudades del mundo llegó el pasado fin de semana el reclamo por la eliminación del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Ofrecemos detalles sobre la más reciente jornada de solidaridad. En Estados Unidos, unas 15 ciudades se sumaron a las iniciativas contra el bloqueo impuesto por la Casa Blanca al pueblo cubano, convocadas por el proyecto Puentes de Amor y Asociaciones de Solidaridad. No sin contratiempos transcurrió la jornada. Participantes en la iniciativa pacífica fueron denunciados por Carlos Lazo. La caravana de Miami ha sido atacada ahora mismo por un grupo de fanáticos que amenazan de muerte y que atacaron a uno de nuestros caravanistas. El mes pasado trataron de atacarla, pero la policía no lo permitió y hubieron hasta amenazas de muerte por pedir que se abra la jodida embajada, por pedir
que se restaure el jodido programa de reunificación familiar, por pedir que podamos mandarle dinero a nuestros familiares en medio de una pandemia. Por eso merecemos ser amenazados de muerte y agredidos, por pedir que se reabran los aeropuertos en provincia. Porque le queman el carro como se lo quemaron al protestón y están arriba de la gente tratando de callarle la voz. Justo quienes se autoenarbolan bandera de la libertad quisieron detener el mensaje solidario también al sur del continente, en Paraguay, obstaculizando el paso de la caravana por áreas cercanas a la embajada estadounidense en ese país. Pero la defensa de la verdad de Cuba fue más fuerte que las presiones y se hizo sentir el reclamo contra el bloqueo. En Cuba nos ofrecieron unas brigadas de médicos intensivistas para venir a ayudarnos. ¿Y cómo le paga a Estados Unidos? Haciendo un bloqueo criminal que durante el gobierno de Trump. Verano que se levantó contra el imperialismo y por eso acá como Juventud Paraguaya estamos reivindicando el derecho de los pueblos de ser libres y de no recibir un bloqueo criminal unilateral por parte de los Estados Unidos. Legisladores regionales en Venezuela, asociaciones de cubanos residentes en Ecuador y Brasil e integrantes del Frente Amplio de Uruguay también respaldaron la cuarta jornada mundial contra el bloqueo. Conozco de cerca de la solidaridad y el cariño del pueblo de Cuba. Siento que Cuba también es mi pueblo. Así que expreso desde aquí mi más absoluto rechazo al bloqueo de Estados Unidos sobre las voces de solidaridad de los pueblos de América con el pueblo cubano. A la declaración de condena al bloqueo emitida tras el encuentro de cubanos residentes en Europa, se sumaron las voces de activistas desde Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo y Francia. En España, frente a la sede de la Comisión Europea, se realizó la concentración. A pesar del criminal bloqueo, Cuba ha sido capaz de crear 5 vacunas contra la COVID-19, como enviar médicos a países que lo han solicitado, siendo un bello ejemplo de solidaridad. Ya es hora que nos solidaricemos con Cuba. No me es bloqueig. En Italia fue resaltada también desde una regata en Turín la solidaridad desplegada en el contexto de la COVID-19, un gesto que Estados Unidos no ha podido opacar, pese a los intentos por desacreditar a la colaboración médica internacionalista cubana. También a lo largo de toda Cuba se alzaron voces de agradecimiento, una vez más, a esos países hermanos que acompañan a la isla en su lucha contra el cerco. Escuchemos algunas consideraciones. Estamos muy orgullosos de esta nueva victoria que hemos tenido en las Naciones Unidas en contra del bloqueo. Estamos muy satisfechos con el respaldo a nivel internacional de todas las organizaciones, de todos los países que se han sumado. Nosotros estamos conscientes de que esto es una de las victorias que vamos a seguir. Es un golpe más para ellos, demostrar que su política exterior es realmente, yo lo diría, fascista. Este resultado demuestra el apoyo que el mundo tiene hacia Cuba. Debemos también estar alegres y convencidos, ¿no?, de que vamos a triunfar, de que este bloqueo tiene que terminar. Queda reafirmado una vez más la condena del mundo entero a este acto genocida que clasifica como el genocidio más largo de la historia. Nosotros reafirmamos que esta política es injusta, es obsoleta, que es genocida y por lo tanto debe cesar. Desde hace 60 años nosotros estamos siendo bloqueados y todos los días el pueblo cubano busca la manera, busca la forma, el método y la tenernos aquí. No se puede pensar todo aquello que nos falta en la realidad cubana contemporánea sin ubicar al bloqueo como una de sus causas fundamentales. No es la única causa de nuestros problemas, pero es una causa importante y es un ejercicio de rigor entender que existe y que nos hace la vida difícil en los más disímiles aspectos de nuestra dinámica cotidiana. Es decir, el bloqueo está en la vida de los cubanos de a pie y realmente es una dinámica muy compleja y que merece ser denunciada contundentemente, como hacemos los cubanos y como hace el mundo sistemáticamente. El Parlamento cubano debatirá el próximo mes de julio de forma virtual 4 proyectos de ley para su 7º periodo ordinario de sesiones en el actual mandato, que se celebrará el 14 de julio. El Palacio de Convenciones de La Habana será la sede central de los debates, mientras los diputados participarán mediante videoconferencias desde las provincias del municipio especial Isla de la Juventud. Está previsto que durante las sesiones los parlamentarios analicen las propuestas de normativa de los tribunales de justicia, del proceso administrativo, del Código de Procesos y del proceso penal.
A partir del pasado 21 de junio, las unidades bancarias de Cuba dejaron de recibir depósitos en efectivo de dólares estadounidenses. Esta decisión de carácter temporal se tomó económico, comercial y financiero de Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses que se recauda en el país. La suspensión no atañe a operaciones realizadas por transferencias ni los depósitos en efectivo de otras divisas libremente convertibles. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabriza, sostuvieron en la Nación Bolivariana una reunión para revisar la agenda de trabajo establecida en el Convenio Integral de Cooperación entre ambos países. Durante el encuentro, las delegaciones presentaron sus planteamientos y propuestas fundamentales en la direccionalidad de favorecer el desarrollo de los a partir de este convenio. El bloque integracionista Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, celebró el pasado 24 de junio su 19ª cumbre de jefes de Estado y Gobierno en Caracas, Venezuela. El encuentro sirvió para renovar el compromiso con la unidad y la cooperación frente a las amenazas a la estabilidad de la región. El canciller cubano Bruno Rodríguez ratificó la política de su país para afianzar las relaciones dentro del bloque frente a las medidas coercitivas contra Estados miembros y del enfrentamiento a la COVID-19. El titular rememoró últimos años para entorpecer el desarrollo de la isla por Estados Unidos, 50 en el periodo más reciente, y condenó la vigencia de estas. El jefe de la diplomacia cubana reafirmó el respaldo de La Habana, Venezuela y Nicaragua, que defienden la soberanía nacional frente a las amenazas de Washington, dijo. Asimismo, recordó la fortaleza de la alianza y sus principios fundacionales, la intención de seguir avanzando, ampliar el intercambio y de siempre contar con la isla en la primera fila de esta batalla por la vida, la dignidad, la paz y la justicia. La cumbre del ALBA-TCP coincide de la victoria de la batalla de Carabobo bajo el liderazgo del libertador Simón Bolívar. Los colaboradores cubanos en Venezuela rindieron homenaje a los héroes que participaron en esa gesta militar. Con la obra Héroes, una entrega de las estatuas vivientes del Estado La Guaira, fruto de los proyectos de la misión Cultura Corazón Adentro, inició en el complejo cultural Andrés Eloy Blanco de la capital venezolana el homenaje de los colaboradores cubanos en la República Bolivariana al bicentenario de la batalla de Carabobo. Luego se presentó el espectáculo Carabobo Fuego Sagrado, iniciativa de la Colmenita Bolivariana del Urbanismo Simón Bolívar, con la asesoría técnica de instructores de arte de la Mayor de las Antillas. Las hazañas de próceres de la independencia de nuestra América que participaron en la gesta militar de 1821 fueron recreadas mediante la fusión de la música, el teatro y la danza. Hoy estamos cerrando todo este devenir de actividades culturales que se han hecho en todos los estados donde tenemos colaboradores, con la presencia física de su accionar en conjunto con los gabinetes, con exposiciones de artes plásticas, con participación de las colmenitas bolivarianas, con obras que hacen referencia a este suceso tan importante que es la batalla de Carabobo. Y hoy tuvimos la presentación de la colmenita bolivariana de Fuerte Tiuna con esta obra del escritor y dramaturgo y pintor César Reginfo, Carabobo Fuego Sagrado, a cargo de la asesoría técnica de nuestra instructora Yanila Rodríguez. Como colofón del homenaje, la viceministra del Poder Popular para la Cultura, Karen Millán, y la jefatura de la Oficina de Atención a las Misiones Sociales Cubanas en Venezuela y de la misión Cultura Corazón Adentro, entregaron un reconocimiento a José Meléndez, director y profesor de esta colmenita bolivariana. La cantante cubana Omara Portuondo recibió la medalla al mérito en las bellas artes España. La ceremonia realizada en el Palacio del Pardo reunió a los laureados de las ediciones de 2018 y 2019. En su cuenta en Twitter, la novia del feeling escribió: recibí esa medalla como siempre, en nombre de Cuba, orgullosa de poder representar nuestra música y nuestra cultura. Nos sumamos a las felicitaciones y cerramos la emisión con el tema Bolero a la Vida, una de sus más recientes canciones que trae un mensaje de optimismo en tiempos tan difíciles para la humanidad. Hasta la próxima semana. Amiga y felicidad.
más que nada has sabido dar. Amaneces mi despertar, mis secretos los guardas también, mi aire, mi respiro, eres todo a la vez. Vida, te traigo un bolero, porque me has querido y te quiero. Vida, eres mía y de nadie. Vida y tiempo. Sé que a veces cuesta entender que no siempre va todo bien. Tocas fondo y vuelves a empezar. Hay que acomodarse a tu sabio vaivén. Vida, te traigo un bolero, porque me has querido y te quiero. Vida, eres mía y de nadie. Vida y tiempo y espacio, queda tanto por vivir. Pero a sangre y sudor se hizo